Muy buenas noches a todos, espero se encuentren sumamente bien allí donde están. Hoy vamos a tocar varios temas interesantes, entre ellos tenemos lo que es el QFS, las Medved, y vamos a tocar el tema también de la CBDC, o lo que vendría siendo el euro digital, y el problema que tiene en este momento Bitcoin, porque todo está que va hacia abajo. Además, vamos a tocar un tema sobre el tercer ojo. ¿Qué pasa con eso? Y tengo cierta información que te puede ayudar a entender lo que viene. Vamos entonces con la información. Muy buenas a todos, espero se encuentren sumamente bien allí donde están. Les agradezco mucho la sintonía de este su espacio Luxor Tech. Y hoy tenemos una información de varias notas que he recogido para llevárselas a ustedes, porque todo está conectado. Así que si estás en sintonía, por favor comparte este video con todos tus amigos y familiares, porque ya vamos a iniciar con estos datos. Quiero darles las gracias a todos por el apoyo que constantemente me están dando al canal, con sus me gustas, con sus comentarios. Me agrada mucho poder informarles a ustedes y tener pues este contacto con la comunidad. Hoy tengo varios temas que quiero plantearles y vamos a iniciar esto ya, porque esto va a estar interesante, muy interesante. Ok, primero que nada quiero presentarles estas imágenes que me han llegado y están circulando sobre las Medved. Estas camas militares están dando vuelta. Ahí pueden ver un ejemplo de una Medved. ¿Qué les parece? Se ve como que ya está bastante usada, ¿no? Noto que tiene varias imperfecciones, como que la mueven de aquí para allá. Ahí está más o menos lo que podría ser una Medved. Y digo esto porque yo no las he visto físicamente, no he ido a un lugar. Si alguien de los que está viendo este video tiene fotos originales, pues me las envían. Porque todo esto es lo que nos espera como humanidad, una tecnología que es bastante vieja porque pues existe desde hace mucho tiempo, pero ahora se está hablando mucho de las Medved y lo importante es que van a llegar tarde o temprano y van a sanar a muchas personas de sus dolencias, de todo tipo de problemas. Además de esto, las Medved no solo están diseñadas para sanar el cuerpo a nivel interno, a nivel de órganos y de las células, también pueden ayudar a una persona que perdió un miembro, o sea, sus manos, sus brazos, algún ojo, algo por algún tipo de accidente, y regenerar órganos perdidos también, quizás porque se dañaron y se hizo algún tipo de cirugía y los perdieron. El órgano se puede regenerar nuevamente y le pueden hacer pues un nuevo brazo, una nueva pierna completamente nueva, de cero. O sea, este sistema, que son las Medved militares, vuelvo y repito, algo así pueden ser, y no quiero que ustedes vayan a pensar que esta es una Medved original, porque no lo sé. Yo vuelvo y repito, no tengo una foto porque esto lo tienen muy controlado, pero esto me llega y yo la veo y se parece bastante a lo que está circulando. Si ahí ven los paneles
De este lado ven los paneles donde se programa todo y la persona entra aquí, pues. ¿Ok? Lo importante es que esto está pasando. Tarde o temprano, cada país tendrá su centro MedVet y tendremos más información sobre este tema. El QFS, el sistema financiero cuántico, que te conoce perfectamente bien. ¿Sabes qué clase de ser humano eres? Pues se va a sincronizar con estas camas médicas militares porque usan tecnología cuántica. Recuerden que hay dos clases de camas MedVet. Unas las que son militares, que son las originales que vienen de los hermanos galácticos, los extraterrestres, que han realizado proyectos espaciales secretos con naciones importantes de este planeta y les han regalado esta tecnología y la han estado utilizando por décadas. Ahora será regalada a la humanidad para que se sane. Y existen las que son parecidas a las MedVet o camas médicas, porque en realidad son camas médicas, pues, que tienen un desarrollo tecnológico similar al de las camas militares, pero que hacen una función básicamente de unir varias tecnologías muy antiguas y que existen, porque al día de hoy existen algún tipo de cama médica, pero que utiliza una tecnología en particular. Pero esta que yo les mostré en el video anterior, lo que han hecho es unir todas estas tecnologías, estas 7 tecnologías, en una sola cama médica. No digo que sean militares, porque las militares son las que vienen de los hermanos mayores. Y estas camas que están creando, pues son de fabricantes, pues. Entonces ahí tienen que tener la capacidad ustedes de discernir cuáles son. Y es muy simple. La MedVet militar es gratuita, no te van a cobrar nada por entrar a ellas y sanarte, y es así. 20 minutos, 30 minutos, estás completamente sano. Y van a tener otras funciones, que es el rejuvenecimiento. Ya para poder entrar a esa etapa, pues la persona tiene que tener un grado espiritual y lógico, ¿por qué quieres estar joven? O retroceder tantos años. El QFS te va a identificar como un alma que puede entrar en estas camas para ese propósito. Esto no es algo a nivel de estética, quiero que sepan. No, que yo quiero porque quiero verme más joven, porque no. El QFS sabrá si te da la oportunidad o no. Conoce tu espíritu, tu alma, lo que tú eres. Y entonces podemos ver estos desarrollos que están haciendo los seres humanos, que me imagino que estas camas que tienen todas estas tecnologías que ya están filtradas y desarrolladas por los hombres, porque mucha de la tecnología que tienen ustedes hoy día, las computadoras, todo esto viene de proyectos espaciales secretos y se han ido filtrando y al día de hoy pues llega al consumo masivo. Ahora bien, la tecnología cuántica de proyectos espaciales secretos también se ha ido filtrando. Ya enormes compañías como Google, IBM tienen en sus manos el desarrollo de estas tecnologías, de estos chips, ya lo están utilizando. Y ahora Microsoft dice que de 3 a 5 años posiblemente existan computadoras con chips creados por ellos, un chip que se llama Mejorana, creado por ellos, que eventualmente estará a disposición del consumo masivo en computadoras. Entonces, tienen que observar ustedes que esto de la era cuántica, pues ya tiene un desarrollo que nosotros como seres humanos nos estamos enterando ahora, pero esto es muy viejo. Lo tenían callado, pero lo están develando. Lo importante es que esto tarde o temprano nos va a llegar y la industria del FAR va a tener pues sus problemas, porque todas las personas van a querer utilizar estas camas médicas y resolver su problema de salud de una vez por todas. Y como les decía yo en un video de ayer, los primeros en recibir este tratamiento van a ser los pequeños, que ustedes saben pues hoy día
el cabal oscuro los utiliza y pues lamentablemente ya ustedes saben todas las cosas que están pasando por ahí. No lo puedo decir mucho en este canal, pero no los tratan bien. Todos esos niños que vengan con algún tipo de trauma producto de estas cosas oscuras van a poder utilizar estas medbed para limpiarles de su mente todo el mal causado por estas fuerzas oscuras. Y estos niños podrán hacer una vida pues como si no hubiera pasado nada. Esa es la primera necesidad del uso de estas camas. Después vendrán los militares que han hecho el combate cuerpo a cuerpo con estos seres oscuros que no sabemos la energía que puedan estar manejando y la tecnología que tengan, pero que están limpiando todos estos conductos debajo de la tierra, todos estos túneles donde estos seres que pues no sabemos cómo son, pero imagínense las películas estas que ustedes han visto, donde aparecen estos alienígenas oscuros vestidos de guerra y que tienen unas caras así feísimas. No me extrañaría que abajo se encuentren ese tipo de cosas, pero recuerden que los militares también tienen tecnología muy avanzada y armas muy poderosas. Y están limpiando todo lo que está debajo de muchas ciudades, porque aunque ustedes no lo crean, hay túneles subterráneos que la humanidad desconoce eso, de muchas ciudades importantes. Y se está haciendo la purga, la limpieza. Todos esos militares van a entrar en estas camas, los van a curar, los van a sanar porque ellos deben seguir haciendo sus servicios. Después vendrán entonces las personas que tengan enfermedades terminales. Y posteriormente notaremos que llegarán pues las solicitudes a través de algún número de teléfono, algún sitio web para hacer las respectivas citas. Los que vendrían después de todo lo que yo les he dicho serían los humanitarios, a los cuales ellos pues también se les va a prestar un servicio con estas camas para poder energizar sus cuerpos, sus conciencias, para estar fuertes para el trabajo que van a hacer de llevar esta abundancia y prosperidad a todos los seres humanos del planeta. Y ahora quiero que pues escuchemos unas palabritas del presidente Donald Trump, algo cortito, sobre el tema de la abundancia, porque el presidente está utilizando una técnica que se llaman los aranceles, pero esa es la excusa básicamente. Esa es la excusa para decir que pronto llegará una gran abundancia y que uno no va a saber qué hacer con tanto dinero. Así que vamos a escuchar al presidente pues tocando ese tema. Ok, vamos a ver, voy a ponerle el video. Déjenme ver si por acá se los puedo poner para que lo vean pues en la pantalla. Déjenme buscar aquí un ángulo interesante. Aquí lo tengo. Lo que pasa es que si aprieto el botón sale y no quiero soltarlo así por así. Por acá tengo un cuadro interesante. Bueno, voy a soltar la imagen del presidente Trump. Ahí lo pueden ver. Y voy a reproducir cuando él toca el tema de la prosperidad. ¿Ok? Escúchenlo. Vamos para allá. Vamos para allá. Todo lo que sé es esto. Vamos a recaudar cientos de miles de millones de dólares en aranceles y nos vamos a volver tan ricos que no vas a saber dónde gastar todo ese dinero, te lo estoy diciendo. Solo mira, vamos a tener empleos, vamos a tener fábricas abiertas, va a ser genial y el avión está aterrizando. Y gracias por muchas buenas preguntas, ¿de acuerdo? Muchas gracias a todos. Bueno, ahí el presidente Donald Trump montado en el avión Air Force One que pues va a un lugar en particular. Y esta información pues está sonando. El presidente sabe lo que está pasando. Deme un segundito. Esta información está sonando. El presidente sabe lo que está sucediendo. Nos habla entre líneas, pero lo está diciendo que viene una gran abundancia. Ahora mismo lo que estamos viendo es una caída en el mercado. Y de eso quiero que lo vean a continuación, porque esto está pasando y ustedes tienen que saber la gran verdad. El universo de la criptografía lamentablemente está en una caída astronómica. Y
¿Qué podemos hacer? Pues no podemos hacer nada. Lamentablemente el mercado está cayendo y tenemos que aceptar esa realidad porque esto se supone que va a pasar y es como un aviso, ¿no? Observen cómo están las criptomonedas ahora mismo. Todas están en rojo. Esto es sinónimo de que viene un gran cambio. Warren Buffett, que es un gran inversor, pues está esperando la oportunidad. Él ha retirado muchas de sus acciones, las ha logrado vender y está esperando una oportunidad para entonces entrar cuando todo esté bajo. Robert Kiyosaki también ha anunciado que se puede esperar cualquier caída para este mes de marzo. En cualquier momento, sin saberlo, pasa lo del 2008. ¡Brum! Se cayó todo. Y bueno, él, conociendo este asunto, aprovechó esa gran oportunidad y fue allí cuando él decidió comprar. Porque tú compras cuando el mercado está cayendo, no cuando todo está verde. Entonces, por eso es que estas personas hacen mucha fortuna, porque ellos esperan cuando ya está la naranja, por decirlo así, bien exprimida, y es allí cuando van a comprar, es allí cuando van a entrar. ¿Ok? Eso es muy importante. Y lamentablemente está pasando algo. Como ustedes saben, el Bitcoin que estaba en $104,000, pues se vino a pique. Se vino a pique y está ahora mismo cayendo. Lo más probable es que siga cayendo. Y con esto pues se arrastra un montón de altcoins que siguen el proyecto madre. Pero lo importante es que Donald Trump dijo, vamos con las criptos. Y dijo sí a blockchain. Blockchain, como ustedes saben, es un desarrollo creado por la humanidad, es un desarrollo tecnológico desconectado completamente del sistema SWIFT, el sistema que al día de hoy hace millones y millones de dólares por cada transacción. ¿Cuánto te cobran a ti cada vez que tú envías un dinero a otra persona de un banco a otro país? En el caso de Panamá, te puedo decir que eso va desde los $25 hasta los $79, dependiendo del monto. Y todos los días hay transacciones de ese tipo y SWIFT se está llevando un botín cada segundo, porque esto no para. Entonces ese aplicativo simple de enviar dinero de un punto A a un punto B eventualmente va a ser destronado cuando venga el QFS, porque va a ser completamente gratuito. Y es allí donde poco a poco ese sistema se irá desinflando. Ok, hay un problema que quiero que entiendan ustedes. Recuerden que el cabal no va a dejar que ya todo esto se acabe. El cabal está preparando una jugada y lamentablemente va a suceder en el país del viejo continente. Esos 27 países que están en la zona euro, lamentablemente me acabo de enterar de que esto que ven aquí, la CBDC, lamentablemente va a hacer su aparición en octubre. Y ese es lo que llaman el euro digital. Este euro digital va a entrar en la zona europea y es complicado porque no queremos que nuestros amigos europeos sufran las consecuencias de una CBDC. Pero la noticia acaba de salir, está circulando. Las CBDC llegarán a Europa antes de octubre. ¿Qué sabemos del euro digital? Pues el Banco Central Europeo propone una moneda digital como alternativa al efectivo, aunque su infraestructura es poco definida. Y quiero decirte, la CBDC es un desarrollo tecnológico de los bancos. Esto no existe, como les digo, hace un mes que lo inventaron. O sea, esto existe de hace mucho tiempo. Las grandes sumas de dinero que utilizan los bancos para enviarse grandes cantidades lo hacen a través de la CBDC. Al día de hoy los bancos centrales están conectados con la CBDC.
el sistema SWIFT lo utilizan para hacer negocios y se lo dan al consumo minorista. El consumo mayorista utiliza el sistema CBDC. Pero ahora lo que quieren bajar es que este sistema CBDC entre en la Unión Europea. ¿Para qué? Bueno, para empezar el control de esa zona. Si el experimento le funciona bien a esta señora que van a ver, ok, la están viendo, a Cristina, vamos a decirle así, Cristina solamente. Si a Cristina le funciona bien su experimento, pues van a querer duplicar esto en otras naciones, pero gracias al comandante en jefe de las fuerzas militares del país del norte y de otras fuerzas militares, prohibió a la Reserva Federal de Estados Unidos crear una CBDC. Y tú dirás, pero ¿qué es una CBDC? ¿Cuál es el problema con este dinero digital? Que lo lance, que lo saquen. Es más, yo quiero tener ese euro digital. Cuidadito con eso. Porque si con el fiat ya nos controlan, con una CBDC, pues estaríamos completamente fritos aquellos que viven en el país, en los países europeos. Pero eventualmente también el control va a empezar porque esto echa raíces y se mete en el mundo bancario. Y da un ejemplo no constructivo a otras naciones que dicen, tú sabes que vamos a ver si entramos por allí. Pero lo que no saben es que el QFS ya entró y echó raíz a todo esto. Y vamos a ver si esto de la CBDC pues avanza, porque por lo que entiendo, ya la señora Cristina pues aprobó esto y para octubre va a ser lanzado. Dice la CBDC, que vienen siendo Central Bank Digital Currency, son monedas digitales emitidas y respaldadas por un banco central, como una versión digital de la moneda nacional, o sea, el dinero papel, con el objetivo de mejorar la eficiencia y seguridad de los pagos. Esa es la excusa, que esto va a ser más seguro, va a ser más rápido y va a ser más fácil porque desde tu móvil tú vas a poder, como quien dice, enviar dinero de forma rápida, instantánea. ¿Ok? Pero lo que tú no sabes es que te están rastreando todo y que el dinero que tú recibas en esta CBDC va a expirar, quiero que sepas. Ese es el problema. Ese es el gran problema de esta tecnología que quieren implementar. Quiere decir que si tú tienes $1,000, te dicen tienes 90 días para gastar esos $1,000. No puedes ahorrar con la CBDC porque te obligan a que ese dinero lo uses. Claro, la Unión Europea se levantó y dijo, no, espérate, si esto va a ser así, nos tienes que dejar el dinero tradicional, el euro de papel. Entonces Cristina le dijo, no hay problema. Quédense con su euro de papel, pero la CBDC de que van. Y eventualmente todos los comercios tienen que usarla. Todo el mundo la va a tener que utilizar. Ahora te pregunto yo a ti, ¿qué utilizas tú en tu país? ¿El cash o tienes un aplicativo que te ha desarrollado el banco que tú usas para pagar en todos los comercios que tú haces? Entonces, eso va a crear un problema, porque las personas, la mayoría, están acostumbradas a utilizar su móvil para hacer transacciones. Entonces, vamos a ver qué pasa con este experimento. Ojalá que no saliera, pero lamentablemente yo les he dicho que esa zona, pues ahí hay una energía, pues ya ustedes saben. No quiero calificarlo porque ya diríamos que pues hay gente que yo conozco de esa zona, lamentablemente están atrapados allí y eventualmente pues esperemos que en algún momento el maestro Saint Germain, el avatar de esta era de Acuario, pues pueda hacer su trabajo milagroso y que transmute toda esa región, porque él es oriundo de esa zona euro, en muchas de sus encarnaciones. Y bueno, esperemos que el maestro haga el trabajo. Gracias a Dios, del lado acá tenemos a el presidente Trump, que suspendió todo esto,
y que está implementando el nuevo dólar digital respaldado en oro. La CBDC, como dice allí, no tiene un respaldo en nada. Son los bancos centrales que van a emitir estas monedas respaldadas por ellos mismos. Imagínense usted lo cruel que es ese sistema usurero, ¿no? Yo no sé. Entonces, miren lo triste de esto. En Europa hay muchas personas que utilizan Bitcoin. Y en España hay muchos tenedores de Bitcoin. No hay ningún problema con tener el Bitcoin, dice el gobierno español. No, tranquilo, ténganlo. No hay problema. Eso sí, cuando tú conviertas de Bitcoin a cualquier sistema fiduciario, tú vas a pagar un porcentaje porque eso es así, brother. Allí desde el 20 hasta el 40%, los españoles sabrán las tasas exactas, te vamos a cargar un impuesto que tú tienes que pagar a la hora de tú convertir tu Bitcoin, que lo compraste a, ponle, $20,000, compraste 10 Bitcoin, pues tenías la plata, la metiste ahí y se fue a 100,000 y de ahí de 100,000 lo convertiste a fiat porque hiciste el billetón. Bueno, entonces tendrás que pagar un porcentaje. Y así en diferentes lugares de la zona euro. Algo que lamentablemente, pues, ese es el problema cuando tú vas a blockchain y después tú decides, yo quiero ir para atrás, yo quiero regresar al fiat, te van a trazar con un interés tan alto que vas a perderlo. Entonces, si tú decides entrar a un proyecto criptográfico, sea el que fuere, vete del fiat que tengas y lo metes en cualquier proyecto cripto, pero lo dejas allí. No salgas ni vendas tu criptomoneda otra vez por el fiat. Quédate allí. De esa manera sacaste algo de tu patrimonio y lo dejas allí, porque esta tecnología va a seguir avanzando. Ya el presidente Trump aprobó blockchain y esto no va a parar. Esto va a empezar a generar mucha riqueza. Así que tenemos ese asunto de la CBDC. Lamentablemente esto está pasando y los mercados están cayendo en este momento, pero hay que seguir avanzando. Ok, ahora, ¿cómo puedes tú discernir sobre todo esto que está pasando? ¿Qué hago, Eric? Cuando me llegan las notificaciones del QFS, ¿cómo sé si esto es verdad o es mentira? Entro en algún proyecto cripto y qué pasa si se cae, cómo yo puedo discernir para ver dónde yo puedo invertir, qué hacer, porque te puede venir la idea, o cómo yo saber si algo es bueno o es malo en este mundo de las noticias, porque ya ustedes saben, la caja negra o la caja boba o tonta, como le llaman muchos, está al revés, está jugando a favor del cabal. Todas las noticias que tú veas por allí van en contra de todo lo que está pasando, de las cosas buenas que están desarrollándose. Y le están dando duro al comandante, porque he estado observando noticias que le pegan duro, quieren dañar todo lo que él está haciendo. Entonces hay que utilizar otras vías de comunicación, como lo puede ser Telegram, que hay muchos canales en Telegram positivos, buenos, constructivos. Hay otros que también se meten con esto de la estafa, hay que tener mucho cuidado. Y algunos canales en YouTube que también dan información, que a veces hay que encriptarla, no queda de otra, porque sabemos que YouTube no al 100% todavía no es cabalista, pues no. Ellos pues están acatando lo que dijo el presidente Trump sobre el tema de la censura, pues ellos están ahí portándose bien hasta el momento, ¿no? Porque he metido varias cascaritas para ver si me censuran y por el momento no. Pero no quiero abusar del tema porque ustedes saben, uno dice ciertas palabras y estos bloop automáticamente te bajan el video. Ok. Hay una herramienta que Dios nos dio, que es una antena que tiene el tamaño de un grano de arroz. Ok, aquí no sé si logren ver un grano de arroz aquí. Déjenme chequear a ver si lo logran ver. Chiquitito, pero ustedes saben lo que es un grano de arroz. Ok, ¿lo están viendo ahí? Bueno, de ese tamaño es la glándula mágica que abre el tercer ojo, que la tenemos aquí, en el centro. Pero ahora yo les mostré una foto para que sepan
¿Dónde está? Aquí está, observan. Ese grano de arroz, que es lo que más o menos la dimensión que dicen, ahí se ve un poquito más grande, parece como un frijol, pero es pequeña, ¿no? Es pequeña. Es lo que llaman la glándula pineal. Esta glándula pineal, todos la tenemos. ¿Y qué hizo el cabal? Pues como esa antena se abre en cualquier persona que logre abrirla, automáticamente te vuelves intuitivo, inteligente y empiezas a ser una persona creativa y comienzas a conectarte a través de los sueños, porque esta glándula regula mucho lo del sueño, con los templos etéricos que hay en Chambala, en el país del norte, que hay muchos templos etéricos, el templo del Arcángel Miguel que está en Canadá. O sea, hay tanta información donde en la noche uno puede salir e invocar, pues que tú quieres ir a estos templos. Lógico, tienes que tener el conocimiento y saber dónde están ubicados para que entonces cuando tus cuerpos al dormir salen, porque tenemos 7 cuerpos y el cuaternario inferior está compuesto de tu cuerpo físico, que es el que se queda en la cama, tu cuerpo mental inferior, tu cuerpo astral inferior y tu cuerpo etérico. Estos 3 cuerpos inferiores automáticamente ellos salen y vuelan y se van para cualquier lado. Pero si tú invocas a un maestro en particular, supongamos que sea el maestro Saint Germain, o el maestro ascendido Jesús, o el maestro El Morya, que es el que está ayudando mucho a los gobernantes que manejan todo lo que es la energía del rayo azul. Ellos te pueden llevar a estos retiros etéricos en particulares y ahí puedes recibir clases, información y conocimiento. Y cuando tú llegas a despertarte, tú dices, espérate, estoy clarito con el dato, brother. Pero tan clarito que es un sueño vívido, tan real, que si te recuerdas de ese sueño es porque los maestros te han permitido que tú lo puedas exteriorizar, porque muchas veces vamos y no nos acordamos. Venimos a esta realidad y no nos acordamos de que tuvimos una clase con algún maestro espiritual. Y esto que les estoy diciendo, ¿por qué? Se debe a este grano de arroz que les mostré hace poco. Porque eso está aquí adentro y es nuestra glándula pineal. Esa glándula pineal tiene un propósito en particular que es conectarte con lo invisible, con lo que está más allá de lo físico. ¿Ok? Este mundo que no percibimos con los sentidos, pero que existe y está allí presente todos los días. Entonces, esta glándula pineal, el cabal, ¿qué ha hecho? Esto, le ponen al agua una sustancia, que no puedo mencionar por aquí, para que cristalice esa glándula. Quiere decir que si yo tomo agua y esta agua no está purificada, viene de la pluma, no está filtrada, pues tiene un montón de componentes que le echan. Uno de ellos se encuentra en la pasta dental, muy famosa, que nos han vendido desde chiquito de que el flúor limpia las caries. Claro, eso es un veneno. ¿Qué va a aguantar una caries ese veneno? Eso apenas entra a la caries y dice, ¡ay, papa! Me voy más para adentro para que no me agarre. Veneno. Y constantemente, pues, ya usted sabe lo que está pasando. Entonces, esa cantidad de agua que nos estamos bebiendo nos atrofia esa glándula pineal y nos las cristaliza, nos las pone todas así opacadas. Es una antena como oxidada. Entonces, lógico, tu intuición está baja, es difícil poder conectarte con la parte divina que hay dentro de ti y por lo tanto uno queda como medio ciego. Pero hay unos síntomas que se están manifestando y que en este momento te voy a decir cuáles podrían ser para que tú estés claro con ello y puedas avanzar en este mundo que está lleno de, pues, de tanta oscuridad aparente, ¿no? Primero, si empiezas a notar
pues, cosas que no lo ves con la simple vista. Si comienzas a ver el entretejido, diríamos, kármico, a través de ver las escrituras en las paredes, los jeroglíficos de la vida, y comienzas a entender eso, quiere decir que a ti se te está despertando tu tercer ojo. Entiendes a las personas en su situación y en las cosas que le están pasando, y a nivel profundo tú comprendes lo que le está pasando a esa alma, entras como un estado de mucha empatía. Quiere decir que se te está mejorando esa antena, porque ir al 5D, gracias a la cantidad de códigos que nos está enviando el sol, están activando dentro de nuestro ser, pues, funciones específicas para conectarnos más fácilmente con nuestra divinidad. Si sientes una conexión poderosa con el universo, es como si fueras parte de algo más grande y puedes sentir energías, vibraciones que antes no podías sentir. Si al escuchar una música tú sientes que te llenas como una electricidad al ver un atardecer, sientes una energía poderosa, tú sientes como que algo te está pasando, pela el ojo, porque tu antena se está mejorando. En un tercer aspecto podríamos decir que incluso en situaciones caóticas, donde todo el mundo se llena de pánico, encuentras una sensación de paz y calma, de que todo va a estar bien, de que tienes una fe, una fuerza interior que tú no entiendes, pero que todo va a estar resuelto y no te alteras. Pela el ojo porque se te está activando esa antena. ¿Ok? Es como que si de repente tu ser pues tiene una conexión espiritual que antes tú no experimentabas y las cosas las coges con más calma. Cuando antes quizás eras un poquito más nervioso o te alterabas más. O sea, te das cuenta que las cosas que la caja boba te muestra pues ya no te afectan. Y cuando tienes esa capacidad de discernir, cuando estás viendo esa noticia en la caja boba, y tú dices, tú sabes que yo le quito poder a eso que estoy viendo. Eso no va a pasar. Y tratas de neutralizar esa energía de una manera inconsciente. Bueno, tienes que estar con el oído atento porque te estás despertando. En un punto número 4 podría decirles que si tus instintos se vuelven mucho más fuertes, estás como el gato, como un gato. Ustedes saben cómo son los gatos, que tienen un instinto y las orejas se les mueven así para todos lados. Están dormidos, tú lo ves que están dormidos. Y siempre que yo veo a mi gata, porque yo tengo dos gatas, y una de ellas que se llama Luna, que está dormida, ella no cierra los ojos así como nosotros al 100%, ella lo tiene así medio abierto, pero yo le muevo así y la veo que como que tiembla, ¿no? No, y ahí está en un sueño corto, no sé cuánto será, 1 minuto, 2 minutos, pero yo la veo, pero ella está con el radar. Claro, si yo hago así rápido, pum, ella se va a dar cuenta pues de algo, pero como yo entro sigilosamente y la veo dormida, me doy cuenta que está en ese trance porque comienza a temblar, ¿no? Varias partes de su cuerpo y la noto que está como soñando, los bigotitos se le mueven, pero los ojitos están ahí medio abiertos. Bueno, si tus instintos, tú lo sientes así como un gato, que tú estás así como que la agarras rápidamente, puedes saber fácilmente, como quien dice que algo bueno está pasando dentro de ti. También puedes sentir que algo malo no está bien. Entonces tienes esa alerta así como la de un felino, pues, que está en guardia. Quiere decir entonces que tu brújula interna se está despertando, ¿ok? Tu intuición se está mejorando. Vamos a un quinto punto.
Puede ser que tus sueños se vuelvan increíblemente más vívidos. Quien quita que en este momento tú estás soñando de una forma pues más colorida y te estás acordando de todo lo que vives en esos sueños como si fuera una película. Y esto fue tan real, soñé contigo. Estamos aquí y allá, pero fue tan vívido, tan real. Oye, detente allí. Si estás soñando de esa manera, tu glándula pineal se está activando. Porque es allí cuando te van a dar pues mensajes secretos. Porque cuando uno duerme, a nosotros nos dan una información. Lo que pasa es que como no tenemos el Wi-Fi activado porque está calcificado por el agua que bebemos, pues lamentablemente no podemos contactar con los seres invisibles que están más allá de lo físico. Ok, así que manténganse alerta con estos 5 aspectos que les he dicho, porque si esto te está pasando, vas bien. Si nada de esto te sucede, no te estreses, no te estreses. Lo importante es que estás aquí escuchando este video y eventualmente trata de conectarte con más información de estos temas. Hay muchos datos en la biblioteca de Alejandría, que es YouTube. Hay mucha información que tú puedes sacar de estos temas y comienza a nutrir tu alma con esta información, otros datos, con este conocimiento. Voy entonces con las preguntas en la sala de chat, unas cuantas ya para cerrar la transmisión. Y bueno, pues háganlo. Aquí dice Ruth, dice, es porque estás vibrando en 528 MHz. Bueno, excelente, Ruth, por el dato. Veamos por acá, preguntas, habrá no signo de interrogación. Ahora mismo en este preciso momento dice, ¿cómo podemos descalcificar esa glándula pineal? Bueno, ponlo así mismo en YouTube. ¿Cómo podemos descalcificar la glándula pineal? Y te van a aparecer un montón de videos. Lo primero que tienes que hacer, lógico, es filtrar el agua. Hay un producto japonés que se llama Niken. Ellos tienen unos filtros de agua excelentes y traen unas piedras que tienen, creo que plata. Estas piedras tienen plata y van purificando el agua. Además de filtrarla, las purifican y de esta manera pues le va quitando pues todo lo del flúor, ¿no? Voy por acá, dice, hay unas máquinas de ozono también que tú puedes energizar esas aguas y las purificas también. Hay mucha información en YouTube, pueden buscar datos sobre ese tema. Ok, vamos por acá con más datos. Dice, háganme preguntas. A personas conectadas por acá. Dice que recoger agua de lluvia. Hay también agua marina, que le llaman agua del mar, que también se puede beber, pero lleva un tratamiento, son aguas especiales. Redención y Medbed, ¿será el mismo día? Las citas, ¿cómo se harán? No creo que eso sea el mismo día. Eso va a ser muy próximo, uno con el otro. Tampoco va a ser que una se da un tiempo y la otra se dan 6, 8 meses después. No. Todo esto se va a cocinar allí. Cuando tengamos los datos, pues daremos la información, porque yo ahora mismo, pues, le estoy transfiriendo a ustedes datos que me llegan a la mesa de redacción y les doy mi aporte y les doy la información. Pero hasta donde yo tengo entendido, lo de las Medbed, eso está pasando ya en el país del norte. Lo tienen callado porque, como ustedes saben, si la humanidad supiera dónde están estos centros, van y agarran un avión, el que puede o el que está cerca de ese país, va a ese lugar y se van a amotinar, ¿me entiendes? Porque van a querer eso. Y por esa razón lo hacen en forma de cascada, gradualmente, poco a poco, con citas. Y la persona que se sana, pues ahora ve y no se lo digas a nadie, decía el Maestro Jesús. O sea, hay que mantenerlo en silencio, porque también pueden ir allá y destruirlo. Esas cosas pueden pasar, uno no sabe. El cabal ubica dónde está y manda ya algo para que destruyan ese centro Medbed. Entonces eso hay que hacerlo muy callado.
hasta que la humanidad se vaya sanando poco a poco. Bueno, dice acá, debemos estar atentos a qué calendario gregoriano juliano. Ese es el detalle, amigo. Que el calendario gregoriano pues nos tiene todo enredado con las fechas. Y es un calendario donde nos manipulan, pues. El juliano muy poco lo sabe. Entonces, yo diría, bueno, vayámonos por el juliano, porque los grandes eventos, pues, aquel que tenga el conocimiento y la información se basa en ese calendario. ¿Tú crees que es mejor cambiar los dólares por monedas de los países? Lo que yo sí te puedo decir es que cuando todo esto inicie y venga la revaluación, las monedas de todos los países van a tener el valor 1 a 1 con el dólar digital que va a salir, que en teoría le llaman dólar arcoíris porque va a tener colores. Este dólar no va a ser impreso con una sola tinta. Ya veremos qué pasa, ¿no? En la medida que esto vaya avanzando. Voy por acá, dice otra por acá, Ruth dice que calendario hebreo. Bueno, hay tantas cosas, ¿no? Si tienen alguna otra preguntita sobre lo que hemos conversado, bueno, me dicen por acá. Eventualmente, a medida que el 5D siga avanzando, nosotros vamos a empezar a activar ciertos dones que la humanidad ha perdido. En este caso, pues la telepatía sería uno de los primeros beneficios que vamos a sentir nosotros como humanidad. Vamos a empezar a poder saber qué piensa la otra persona. Quizás al principio no de una forma muy clara, pero sí vas a sentir, querías eso, ¿verdad? ¿Y cómo sabías? Bueno, no sé, me miraste de una forma y ya intuí que querías eso en particular. Y parecerá casualidad, pero no lo va a ser porque vamos a empezar a conectarnos hasta que llegue un punto donde pues, vamos a poder transmitir información solo a través del pensamiento, de manera instantánea. Toda la información. Pero para eso tenemos que prepararnos porque no es fácil, no es fácil este proceso, pero eso vendrá porque es una cualidad natural de nosotros, los seres humanos. Lo que pasa es que nos tienen completamente adormecidos, nos tienen completamente controlados y dormidos. Bueno, por acá dice, pregunta, aparentemente Mr. T, me imagino que te está refiriendo al rubio del norte, quiere irse para imponer una moneda digital. Quiere ir para imponer una moneda digital y de esa manera seguir manteniendo digitalmente la corona británica. ¿Es cierto esto? Bueno, no creo que sea así. Es todo lo contrario. Acuérdate que la Reserva Federal es una corporación y no pertenece al gobierno de los Estados Unidos, a la República de los Estados Unidos. Y esa corporación, pues, es de la corona inglesa. Entonces, el quitar la Reserva Federal, aquellos que imprimen el dólar, el quitar el IRS, que es la recaudadora de impuestos que también pertenece a la corona, son mecanismos que ha utilizado el cabal para que su sistema funcione, ¿ok? Y crear toda esta fantasía que nos hace creer que el dinero papel tiene valor, pero en realidad no lo tiene porque no está respaldado en nada. El respaldo en oro se le quitó en 1971. Y una vez que se hizo eso, pues empezó la máquina de impresión, hasta decir no más. ¿Y qué sucede? Pues que lo que quiere el rubio del norte es quitar el control de la Reserva Federal, desmantelarla por completo, porque ahora mismo ella está completamente desactivada. Y para poder hacer eso, tú tienes que independizar a Estados Unidos, convertirlo en una república. Y para que sea una república tiene que tener su propia moneda. Y para que tenga su propia moneda,
Entonces ellos tienen que crear un dólar digital. O no sé si le van a llamar dólar o le pondrán otro nombre, no sé. Pero supongamos que ellos logren hacer su dólar digital y logren sacar impreso su papel digital. Cuando eso suceda, se acabó el sistema viejo, usurero y controlador. Y entonces, pues, tendremos una nueva etapa, tanto para los habitantes del país del norte como para el mundo entero, porque el dólar todavía sigue siendo una moneda de reserva mundial, pero cada vez pierde más fuerza. Entonces se va a transformar. Cuando eso suceda, entonces el BRICS también saldrá, porque yo creo que el BRICS está esperando que salga el dólar para entonces ellos lanzar su medio de pago, porque ahora mismo está, como quien dice, en una teoría, en un principio, pero no está liberado todavía todo lo del BRICS. Pero eso viene. Todos esos sistemas que le estoy diciendo funcionan con respaldo en oro y están conectados al QFS, el dólar digital nuevo y la moneda del BRICS cuando salga. Eso va a crear, como quien dice, que todo se estabilice. El oro va a estabilizar el 1 a 1 entre las monedas. Entonces los países tendrán sus propias monedas como las tienen ahora, pero tendrán que cambiar la nomenclatura o la cifra o quitar los ceros. Entonces sacarán monedas de $1 con el valor de $1, de 5, de 10, de 20, de 50, de 100 y ya, o de 200 o de 1000. Pero todo estará 1 a 1. Eso es lo que persigue GESARA, básicamente. Eso está dentro de los planes de GESARA y que los 209 países dijeron, sí vamos con ese proyecto de GESARA gigantesco. Todos queremos paz, todos queremos que haya más prosperidad, más abundancia. No queremos que nuestras divisas se caigan. No. Todos queremos que esté funcionando, pero en orden, como tiene que ser. Y la idea es esa, pues. La idea es que eso opere de esa manera. Fernando nos envía saludos en México. Y ya voy por acá con las últimas preguntas. Dice Reto Billonario. Hola Eric, saludos. Acerca de la tokenización, ¿también será aceptados bajo la cripto? Bueno, ya veremos esos desarrollos. Todo lo que es blockchain va a florecer en Estados Unidos. Eso es lo que dijo el rubio del norte. Y para eso se van a hacer regulaciones. Ya veremos qué pasa sobre ese tema cuando tengamos los datos. Voy por acá, dice. Y hay una fecha estimada para que se dé el EBS. Eso puede pasar en cualquier momento. Están haciendo pruebas, ya hicieron el apagón en Chile, hicieron el apagón en Argentina, quizás el apagón en tu país lo hagan en cualquier momento. Ya desconectaron a Ucrania, ellos están desconectados ahora mismo. Vamos a ver qué pasa, eso puede suceder en cualquier momento. Están avisados, todos los de este canal están avisados que eso puede pasar en cualquier momento. No sabemos cómo va a ser. No, bueno, yo no pienso que va a ser un apagón eléctrico, va a ser un apagón de internet, donde tú vas a tratar de entrar a tu señal 3G y no funciona, pues. Y entras al Wi-Fi y está muy lento, la página carga como en los años de 1998, por allá cuando el internet ya estaba más o menos arrancando, que usaban modem. Dice, pero esto, ¿por qué está así? Entras a un sitio web y no carga la página, pues. Estas cosas van a poder pasar en cualquier momento. Miren que hoy a X lo atacaron. La antigua Twitter, pues la tumbaron. Y eso fue hecho a propósito, los de, ya ustedes saben, que quieren fregar, pues quieren que estas cosas se caigan, que un medio de comunicación tan importante que va a favor de la censura, o sea, que dice, no censura, que está a favor de que podamos comunicarnos libremente. Cuando antes allí era todo lo contrario, ¿se acuerdan? En Twitter, o sea, no podías sacar nada porque ya te bloqueaban. Entonces lo tumban, ¿no? Lo cercenan ahí. Pero bueno, ya creo que está funcionando y está operando. Voy por acá con unas últimas preguntas. Vamos a ver por acá. Dice ya para cerrar. Quiero cerrar esto antes de las 12.
Dice, se cree que Irak se puede revalorizar esta semana. Bueno, ese es uno de los síntomas, Mariano, que has dado en el clavo. Cuando ustedes vean que Irak se revaloriza, viene el asunto. Ya estamos cerca. Eso siempre yo lo he escuchado. Y esto de esto que está diciendo Mariano, esto puede pasar en esta o la otra semana, en cualquier momento, lo de Irak. Así que vamos a esperar, sigan las noticias. Y los mercados cayendo, porque ese es otro síntoma. Cuando los mercados comienzan a caer y comienza a caer y todo en rojo y sigue cayendo, ese es otro síntoma de que viene el gran reseteo. Ese gran reseteo es que todo el mercado de la bolsa de valores se va, pero para profundidades irrecuperables, porque se está destruyendo ya todo el sistema. Entonces, cuando se tenga que reconstruir, pues ahí es donde se levanta el QFS con todo lo que va a salir, ¿no? Dice por acá alguna otra pregunta, dice Pleiadiano Celestial. ¿Qué dice del agua de lluvia? ¿Está contaminada por las estelas químicas? Bueno, es que vivir en la ciudad o vivir en estas zonas por acá muy pobladas, ¿qué podemos esperar de esta agua de lluvia? O sea, tendríamos que estar en lugares completamente aislados, yo diría, para tomar agua de lluvia, porque es como dices tú, pasan las estelas. Acá en mi país, muy pocas se ven, pero siempre una vez al mes o 2 veces al mes se ve un avión pasando echando esas cosas. Y uno se queda pensando, ¿no? Ahí están echándolo otra vez. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues es complicado, ¿no? En Estados Unidos, el ministro de Salud, el señor Kennedy, él ya está haciendo un plan para purificar toda el agua del país del norte. Porque ellos saben este asunto de la contaminación con los químicos que le ponen, de que para mejorar el agua, pero es todo lo contrario. Entonces vamos a esperar a ver si ustedes ven que eso comienza a suceder en el país del norte. Eso es buen síntoma. Quiere decir que si eso sucede, pues esta glandulita pineal que está en el medio de nuestra cabeza va a empezar a mejorarse. Y una vez que eso se mejore, pues vamos a estar mucho mejor. Vamos a ser seres más intuicionales. Así que nos toca pues avanzar pues y estar pendiente de lo que el comandante en jefe del país del norte nos vaya a decir y seguir mucho de las noticias que él constantemente está hablando. Bueno, voy con la última pregunta. Fabián dice, buenas noches, saludos. ¿Será que nos iremos a otro planeta? Pues no sabría decirte, Fabián. Esas cosas están sonando por allí. Esas cosas están sonando, pero no creo. Los que estamos aquí ya estamos en 5D porque la Tierra ya está en 5D. Ahora nos toca a nosotros poner nuestro esfuerzo, salir de esta 3D, usar de trampolín a la 4D y ver cómo nos agarramos allá en la medida que podamos al 5D. Tenemos todo este año y los próximos años que vengan para hacer ese salto, pero la ayuda viene, quiero que sepan. El sol está haciendo su trabajo, está enviando estos códigos que van a despertar toda la divinidad dentro de nosotros. A otras personas, pues, no les va a ir bien, lamentablemente. Van a desaparecer, van a desencarnar, van a trascender de una manera, pues, inexplicable. De repente estaba bien y ahí quedó, amaneció dormido, nunca se despertó y ahí se fue. Eso lo vamos a ver también. Personas que están caminando y de repente le da un ataque al corazón y ¡plup! Ahí caen. Porque también han hecho, el cabal, pues ha hecho cosas malas con esto. Ya ustedes saben, pues muchas personas tienen en la sangre ese tipo de cosas y cuando el 5D entra, pues que va a subir y eso se te altera, el grafeno es allá adentro y te crea muchas hemorragias y ese es el problema que hay con esas cosas. Dicen que el tomar rábano, búsquenlo por YouTube, eso ayuda a ir botando esos metales pesados. Bueno, chicos y chicas, le doy las gracias a ustedes por su atención. Esperemos que todo esto
que viene, esta nueva edad dorada que constantemente el presidente Trump está anunciando, se manifieste lo más rápido posible. Se habla del mes de mayo, va a ser un mes de mucho impacto. Y yo espero que todos ustedes me acompañen en este viaje, porque sé que eso va a suceder. Tarde o temprano va a pasar, porque la luz de Dios nunca falla, siempre está allí dándole la asistencia a sus hijos, y porque el cabal, lamentablemente, como no tiene luz, son seres oscuros, no tienen seidad, por general, como no tienen seidad, no pueden brillar, no pueden generar su propia luz, dependen de nosotros, que somos seres luminosos. Pues eventualmente ellos se van a disolver, se van a desvanecer y tendrán que irse, no les queda de otra. Será entonces que nos vemos en una próxima transmisión. Gracias a todos ustedes por su atención.